Capítulo 4 de LAN Switching and Wireless. Este capítulo habla sobre lo que es la implementación de BTP en las LAN, utilizando por supuesto switch Cisco. Es importante denotar que este protocolo es un protocolo propietario de Cisco y solo corre sobre los switches Catalyst, así que hay que estar bien pendientes de esto. Entre los objetivos que tiene este capítulo tenemos primero, voy a esperar aquí un momentico, explicar lo que es el rol de BTP en lo que son las redes convergentes con switches, describir la operación de BTP con dominios BTP, lo que es los modos BTP, lo que son las publicaciones BTP y algo que se llama BTP pruning, que en realidad es la depuración de este protocolo. Por último, por supuesto, y como siempre, es configurar el BTP sobre un switch en una red convergente. Entonces, estos son los 3 puntos o 3 objetivos que tiene este capítulo. Este capítulo es bastante corto, por lo cual deben aprovechar al máximo todo lo que está brindando, de tal manera de tener una buena puntuación al final en el examen. Empezando con lo que es la primera lámina de este capítulo, nos conseguimos con que debemos explicar el rol del BTP en lo que son las redes convergentes con switches. Fíjense, aquí tenemos por supuesto una red normal donde tenemos a un administrador el cual está configurando los switches. Aquí tenemos el amigo. Muy bien, vamos a poner esto un poquito más grande. Ya lo tenemos un poco más grande y fíjense que por supuesto, ¿qué es lo que quiere decir el BTP o protocolo BTP? Este es un protocolo que lo que permite es enviar señales a los diferentes switches de tal manera de no tener que estar configurando las mismas VLAN en los diferentes switches. Por ejemplo, en la clase anterior, ¿qué es lo que hacíamos? Configurábamos el switch o uno de los switches con las diferentes VLAN que correspondían a nuestra red. Por ejemplo, yo tenía que ir al switch 1 y decirle, por ejemplo, que iba a colocar la red 10, la red 20, la red 30. Después me tenía que ir al switch S2 y decirle, mira, aquí está la red 10, aquí está la red 20 y aquí está la red 30. Después me iba al S3 y decía, no, aquí está el 10, aquí está el 20 y aquí está el 30. Ok, es importante que sepan que estas configuraciones de VLAN que tenga o alguno de los switches debe ser repetido en todos los switches de la LAN, porque todos los switches deben conocer qué es lo que está sucediendo. Muy bien. Con el protocolo BTP, ¿qué es lo que se hace? Simplemente uno de esos switches se configura como servidor y este le envía publicaciones al resto de los switches. Por ejemplo, yo configuro el S1 como un BTP server, que es el que vemos acá, y luego este servidor S1 le empieza a brindar publicaciones al resto de los switches de la LAN. De esa manera yo solamente tengo que configurar mi red con las VLAN correspondientes, por ejemplo 10,
20 y 30, y el amigo S1 se encarga de hacer la distribución al resto de los switches. De esa manera el administrador no tiene que estar pasando por todos los switches y configurándolos para que brinden servicio a esas diferentes VLAN, sino que simplemente él se distribuye a través de la red automáticamente. Por supuesto, es importante que sepan que los puertos deben ser configurados por el administrador, o sea que yo tengo que ir hasta el switch S3 y debo configurarlo a mano. Igual pasaría con el S2, tengo que ir hasta allá y configurar los diferentes puertos, porque a través de este protocolo no se pasan los puertos a los cuales pertenecen las diferentes VLAN. Es importante denotar también que el protocolo BTP tiene tres modos. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a ponerlo en... Ok, el primero de ellos es servidor. El siguiente es cliente. Y el último es transparente. Esos son los tres modalidades que tiene este tipo de protocolo. Describamos ahora lo que son las operaciones de BTP. Cuando el switch está configurado por defecto, viene con ciertas propiedades. Estas propiedades son las que vemos a continuación. Fíjense, tenemos que viene configurado como BTP versión 1, porque hay dos versiones. El dominio BTP viene con el nombre de null. Viene configurado como servidor y tiene algo que se llama las revisiones o configuración de revisiones. Esta es las veces que se hace alguna modificación. Este numerito es importante. ¿Por qué? Porque él lo que hace es decirle a los switches cuántas modificaciones se han realizado. Luego tengo las VLAN. Esto indica la cantidad de VLAN que tiene el switch configurado. Recuerden que cuando nosotros vimos en la clase anterior la cantidad de VLAN, le dábamos un show VLAN, salían 5 VLAN. Esas 5 VLAN era había una que se llamaba la VLAN 1, que es la más conocida, que es la VLAN administrativa o la VLAN que viene por defecto, que es también conocida VLAN por defecto. Tenemos la 1002 y así iba hasta 1003, 1004 y 1005, que era la última. Es decir, que cuando el switch está por defecto aparecen 5 VLAN y las revisiones entonces se completan a partir de esto. Empezando con los comandos, tenemos entonces uno de los comandos más importantes y que se va a estar utilizando constantemente. El comando es show BTP status. Es un comando bien importante para lo que es el control de BTP. Fíjense en esta gráfica, esta topología, donde tenemos una serie de routers y a los routers están conectados ciertas LAN. Cuando nosotros configuramos lo que son los dominios BTP,
Cada uno de los dominios BTP debe tener un nombre. Recuerden que ellos vienen por defecto en null. Pero si yo tengo este dominio BTP que tengo en rojo, él debe tener un nombre. Es importante que tenga su nombre. Por ejemplo, red 1. Ellos diferencian las mayúsculas de las minúsculas, así que debe configurarse al inicio. Igual, fíjense que en el resto de las LAN, aquí está la LAN Cisco 2 y la LAN Cisco 3. Estos son dominios que fueron creados con los diferentes BTP. O sea, hay que darle el comando necesario para configurar lo que es el dominio. Ahora bien, ¿qué se desprende de esto? Y esta parte es bien interesante. Porque imagínense que aquí voy a hacer un pequeño dibujo, que nosotros tenemos una serie de switch. Aquí tengo uno, vamos a poner otro por aquí, están saliendo un poquito feos, vamos a poner otro por acá, y así vamos dibujando nuestra red con los diferentes switch. Como yo les decía, imagínense que nosotros somos administradores de red y entonces debemos empezar a crear VLAN en toda nuestra LAN. ¿Qué sucedería? Si nosotros empezamos con la configuración y son varios switches totalmente nuevos, entonces ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ir switch por switch configurando las diferentes VLAN que están en nuestra red. Recuerden que hay que colocar todas las VLAN en los switches. Muy bien. El formato BTP lo que nos da es la facilidad de crear un servidor, un equipo en modo servidor, server, y este equipo servidor se encarga de hacer la distribución al resto de la red. Por cada dominio debe haber un servidor. Es decir, si aquí vamos a colocar un dominio, vamos a hacer un dominio con todo esto. Todo esto es un dominio y a ese dominio nosotros le podemos poner red 1. Todos los switch, independientemente de cómo estén conectados, entonces van a estar en ese dominio. Pero es posible que dentro de la LAN hayan varios dominios. Es decir, imagínense que yo tengo acá estos switches conectados y yo quiero que estos últimos estén en un dominio distinto. Entonces simplemente hago la configuración y le digo que este dominio va a ser distinto al resto solamente colocando un nombre. Vamos a ponerle a este dominio que está acá, vamos a hacer dos dominios. Este sería red 1, este sería red 2. La diferencia, por supuesto, es que debería haber otro switch que esté configurado como server. El resto de los equipos tienen dos modalidades de uso. Una es el modo cliente y otra es el modo transparente. Vamos a quitar este ejemplo un momentito y quiero que vean algo. Si yo tengo una red con 4 switches, vamos a dar el ejemplo que está en el currículum. Tengo acá 4 switches y, como les decía, hay 3 modalidades. Una de ellas es como servidor. Vamos a colocar a este señorito como servidor, server. El que tenemos por acá va a ser cliente. Y hay algo que se llama el modo transparente.
el modo transparente. ¿Qué sucede con estos tres modalidades? Bueno, uno que funge como servidor, que es el que brinda todas las señales, otro que va a ser el cliente, que lo que va a hacer es enviar señales a los va a recibir las señales del servidor y va, por supuesto, a obtener la base de datos que le está brindando el servidor. Y hay otro que funciona como transparente. El transparente lo que hace es mandar lo que recibe. Él recibe los datos desde el switch servidor y los reenvía a otro cliente. Imagínense que aquí este está configurado como transparente y el otro está configurado como cliente. Esto es lo que hace el modo transparente. Simplemente reenvía todo lo que está llegando desde el servidor. Una de las cosas importantes que tiene el transparente es que él debe ser configurado manualmente. Por ejemplo, aquí si el servidor está mandando la 10, 20, 30, él se la manda a los clientes y los clientes la reciben como 10, 20 y 30. Mientras que el transparente puede tener configuraciones distintas: 10, 20, 30, 40, 50, 60 y así sucesivamente. Pero él lo que va a hacer es replicar lo que tiene el servidor. O sea, que cuando pasa a través del transparente, al cliente que está luego al transparente le llegan 10, 20 y 30. Porque el transparente no reenvía los datos de su servicio. Muy bien. El rol de lo que es el BTPI, como les estaba comentando hace un momento, es, por supuesto, la separación de los dominios. Cuando yo hago un show BTP, que es el comando importante que les estaba comentando, él lo que me muestra es esto que ven acá. Vamos a ampliar un poquito esto. Amplío. Ok. Aquí tenemos el comando show BTP. Fíjense que él viene por defecto. Esto es la versión. Luego tenemos lo que es las revisiones que se han desarrollado actualmente, y según lo que está resaltado, tiene 3 revisiones. Sigo bajando. ¿Por qué tiene 3 revisiones? Normalmente esto viene en 0, y a medida que yo voy configurando las diferentes VLAN, él va haciendo esa revisión al resto de los equipos. Aparte de este 3, ¿por qué sé que hay 3 revisiones? Fíjense que en lo que tiene la numeración de las VLAN tiene 8. Las VLAN por defecto en un switch son 5, recuerden. La 1, la 1002, la 1003, la 1004 y la 1005. Por lo cual se han hecho 3 revisiones y esto es correcto. Muy bien. Según lo que vemos acá, que son el soporte de VLAN locales, el switch puede llegar a tener 255 VLAN. Luego tenemos lo que es el modo de operación BTP, que está en servidor. El nombre de dominio. Tenemos el BTP Pruning Mode, que está deshabilitado, y hay otra serie de servicios que están configurados, pero no se explicarán luego en el resto de los capítulos. Los que nos interesan por los momentos son entonces el nombre de dominio, el Pruning Mode y el resto de datos que está brindando el show BTP Status. Una cosa importante a la hora de tener esta configuración es saber que los envíos se realizan cada 5 minutos. O sea, cada 5 minutos
Entonces los switches intercambian información de tal manera de mantener a la red totalmente informada de lo que está sucediendo. Esto es lo que quiere representar los diferentes mensajes o publicaciones que se envían entre los switches. Pasemos a la siguiente lámina. Y tenemos aquí una configuración más compleja y parecida a la que estábamos conversando hace un momento. Aquí la vemos mucho mejor. Vamos a maximizar esto. Ok, aquí tengo esta representación de la red, que era lo que les estaba comentando hace un rato. Tenemos 4 switches. Estos 4 switches están conectados a través de troncales, porque recuerden que BTP, por supuesto, es un protocolo que viaja a través de troncales. Y tenemos a S1, S3, S2 y S4. S1 está configurado en modo servidor, S2 en modo cliente, S3 en modo transparente y S4 en modo cliente. Aquí podemos ver el show BTP status de cada uno de ellos y fíjense lo que sucede. Aquí tenemos como modo dominio Cisco 1 y ese Cisco 1, al estar conectado, al estar los switches conectados directamente a través del troncal, ellos se pasan esa información. Recuerden que todos los switches están en modo server la primera vez o al inicio, por lo cual cuando ustedes revisen en las configuraciones y al ser modificado alguno de ellos, ese nombre de dominio va a ser pasado al resto de la red automáticamente. Luego se hacen las diferentes modificaciones. Cuando ustedes pasen a modificar el switch S2 como cliente, ya van a tener un nombre de dominio distinto al null. Luego de pasar y cambiar el switch S2 a modo cliente, él inmediatamente va a tomar las VLAN que tenía el switch S1. Recuerden que tiene un tiempo para hacer ese proceso. El switch que actúa como cliente no transfiere su información, no transfiere su base de datos, él la mantiene. O sea, él es un cliente, él les pide el servicio a S1 y se queda con el contenido, no lo pasa al resto de la red. Para eso existe el modo transparente, pero ese modo transparente, como les comentaba, es administrado manualmente. Él simplemente se encarga de pasar al siguiente switch que actúa como cliente toda la información que está enviando el servidor. Esto es lo que representa esta gráfica y que ya habíamos hablado un poco de ella. Ok, explique cómo funciona BTP Pruning. Ya habíamos hablado de este tipo de servicios que brinda BTP. Como ven en esta lámina, vamos a ver qué es lo que hay. Tenemos 3 switches, que sería switch S1, switch S2 y switch S3. Como ven, tenemos 2 VLAN. Tenemos la VLAN 10, vamos a ponerla por acá, VLAN 10, y tenemos la VLAN 20. VLAN 10, VLAN 20. Aquí está nuevamente la VLAN 10. Vamos a cambiarle acá el color para diferenciar. Esto va a ser rojo. La VLAN 20 es roja. Del otro lado tenemos VLAN 20, VLAN 20, VLAN 20. Recuerden que para
nosotros debemos hacer las configuraciones en cada uno de los switches. Si nosotros tenemos S1, entonces sería 10, 20. Estas son dos vilas, vamos a poner esas dos vilas. Esa configuración debe pasarse a los switches S2 y S3, por lo cual en S2 debe haber 10 y 20. 10 y 20. ¿Qué sucede? Si, por ejemplo, en la red del switch S2 hay una máquina con la VLAN 10, por ejemplo, vamos a tachar esto. Esta está en la VLAN 10. ¿Qué sucede? Si yo envío un paquete de broadcast desde la VLAN 10, eso va a pasar al switch, va a llegar a todas las máquinas de la VLAN 10, luego pasa a S1, llega al switch y por supuesto debe llegar a la PC5. Eso es lo normal, ¿no? O sea, que él prácticamente está inundando la red con ese broadcast. Muy bien, vamos a tachar esto aquí, pero no tenemos eso actualmente. ¿Qué sucede ahorita? Si nosotros enviamos un paquete de broadcast desde la 10, eso va a llegar a la 10, va a subir a través del troncal a S1, viaja a través de S3 y en S3 se va a dar cuenta de que no hay ninguna máquina asociada a la VLAN 10, porque todas están en la 20, como vemos acá, que es lo que tenemos actualmente. ¿Qué sucede aquí? Se está inundando la red igualmente, pero los paquetes están llegando a un sitio que no deberían llegar. Eso es lo que hace y mejora el servicio de pruning. Hay mensajes a través de la red que están diciendo, por ejemplo, en S3 él dice, mira, yo tengo esta VLAN, pero aquí no está llegando, no debe llegar porque no tengo ningún puerto asociado a la VLAN 10. En ese momento, toda la información que viaja o los broadcasts que viajan entre la VLAN 10 solamente se van a quedar en la LAN que lo requiere o en el sitio donde quiere, de tal manera de no afectar el resto de la red, no modificar el ancho de banda que está existiendo en todo el entorno de la LAN. Eso es entonces lo que hace BTP Pruning. Siguiendo con los diferentes comandos, nos vamos a encontrar, por supuesto, con el comando importante, el comando show BTP status, que ya lo hemos estado conversando, y a medida que nosotros estamos construyendo las LAN, entonces empezamos la creación de estos comandos. Por ejemplo, debemos escoger primero cuál es el servidor que vamos a colocar como BTP server, que es el que vemos acá. Él va a actuar, por supuesto, y va a redistribuir la señal a los diferentes switches que vemos dentro de nuestra LAN. Ahora bien, en esta topología no hay problema, pero cuando empezamos a tener muchos más switches, entonces ya empezaríamos a utilizar el modo transparente y verificar dónde debe estar y dónde no. Los clientes, por supuesto, son los que deben recibir toda la información que viene del servidor. Vamos a terminar con la presentación y en Packet Tracer luego verificamos cómo se hace toda la configuración de lo que es el BTP. Nos quedan pocas láminas. Fíjense, identificar los problemas que puede tener las configuraciones BTP. Aquí tenemos incompatibilidad de versiones, es una de ellas, vamos a ir marcándolas. Incompatibilidad de versiones, problemas en el password BTP, que haya incompatibilidad, una incorrecta configuración del nombre de modo de la modalidad de BTP, o sea, que le ponga cliente al servidor y por supuesto no distribuye la señal, y
que todos los switches estén configurados como modo cliente, que es la última. Estos son los diferentes problemas que pueden haber dentro de una configuración BTP. Aquí tenemos cómo se desarrolla la administración BTP. Fíjense que el administrador, el administrador por supuesto está en S1 y en S1 él empieza el proceso. ¿Cuál es el proceso? Lo normalito. Configura terminal. Primero debemos crear las VLAN. En este caso VLAN 10. Se le da el nombre a la VLAN y se sale. Luego se configuran las diferentes interfaces. Aparte de esto, entonces tenemos ciertos comandos que me permiten hacer las configuraciones de lo que es el dominio. Aquí tenemos la configuración de dominio en el servidor y ese nombre es pasado al resto de los switch, y así al darle este nombre de dominio, entonces inmediatamente también pasan las diferentes VLAN que se hayan configurado en el servidor. Esto lo vamos a ver mejor en el Packet Tracer, que les voy a explicar en un momento. Ya creo que esta es la última lámina. Veamos si este es el sumario. ¿Qué vimos entonces o qué existe en este capítulo? Tenemos las propiedades del protocolo BTP, usando sus cambios y cómo se cruzan la información a través de los enlaces, cuáles son las diferentes modalidades del switch. Aquí tenemos cliente, servidor y transparente, que es lo que hemos estado modificando, conversando. El cliente, como dice acá, no puede crear, ni modificar, ni borrar VLANs. El servidor puede crear, modificar y borrar VLAN. Y el transparente puede crear, modificar y borrar, pero localmente. Él lo que hace es compartir los mensajes que vienen de BTP. Luego hablamos de lo que hace el pruning, ¿no? Que lo que hace es optimizar el servicio de red, limita los accesos innecesarios a través de la VLAN, y la verificación de la configuración a través de los comandos BTP status y uno que no conversamos, que es el show interface trunk. Desde acá también podemos ver información de lo que es BTP. Esto es lo que tiene este capítulo. Noten que es bastante corto. Por favor, estudien para el examen. Otra cosa importante, en el siguiente video van a ver cómo se hace una configuración básica de BTP. No es nada complicado, los comandos son simples, así que los veo en el próximo video.